Ahora vamos a entablar una videoconferencia con Rolando Arellano, que es presidente de Arellano Consultoría y que ha hecho un estudio respecto a este tema de, ¿cómo llamarlo?, de perder la batalla del coronavirus por la irresponsabilidad, por el desorden social que tenemos. Él ha estudiado este tema y queremos conversar con él también y tocar un poco también el tema social, ¿no es cierto? Porque cómo pedir en un país con 70% de informalidad y altos niveles de pobreza a gente que no tiene un trabajo fijo y que se gana el día a día quedarse en su casa cuando al segundo día de cuarentena ya no tenía dinero para comer. Es un tema complicado y vamos a tocar todas las aristas aquí. Rolando, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido en Contacto. Sí, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, tú habías detallado en un artículo muy interesante algunas de las razones por las cuales estamos, digamos, perdiendo esta batalla, ¿no? El no acatamiento a las normas, el poco apego a cumplir la normatividad que tenemos y que viene desde hace mucho atrás y que la pandemia sencillamente ha sacado más a flote, ¿no es cierto? Sí, bueno, en parte es eso, pero en el fondo es que mucha de la gente no obedece simplemente porque no puede obedecer y en otros casos porque no sabe cómo obedecer, ¿no? Es decir, el hecho de que más o menos la mitad de la población en estos momentos no tenga ningún ingreso hace que se vean obligados a salir, por más que les prohíbas y aunque... digamos, puede haber multas de por medio y todo eso, el hecho de que si ves a tus hijos que no tienen que comer, vas a tener que salir a buscarlo. Sí, y ese es un primer problema fundamental, ¿no? Sí, y es un tema que ni siquiera con esta apertura de billetera de parte del gobierno tratando de llegar a la mayor cantidad de gente con un bono, esto no ha resultado así, ¿no? Hay mucha gente que se ha quedado fuera y, como tú bien dices, elige entre la posibilidad de contagiarse en la calle ante la certeza de morir de hambre si es que no sale. Está en esa disyuntiva de muerte y de peligro, ¿no? Así es, pero por otro lado, mira, la buena voluntad del gobierno puede ser muy grande, pero la verdad es que la realidad lo depasa, ¿no? Porque... el mismo problema de entrega de bonos es ya complicado. Muchísima gente, más del 60% de la población, y justamente los más pobres, la proporción es mucho más alta, no tienen cuentas bancarias. Entonces, para recibir el bono han tenido que hacer una serie de peripecias, ir al Banco de la Nación eventualmente, y ahí en el Banco de la Nación tienes que hacer colas. O sea, el mismo hecho de recoger tu bono ya te genera... un tema de contagio, ¿no? El dinero mismo es un transmisor. La gente al no tener cuentas, utiliza el dinero físico. En el Perú, el 80% de las operaciones se realizan con dinero físico, no con tarjeta. Es otro tema de contacto. Y hay una serie de variables, ¿no? Hace un momentito veíamos el tema de los mercados y las aglomeraciones. Hay un tema de lógica básica. La gente, y nuestros estudios muestran, el 80% de las familias están yendo a comprar a mercados porque tienes que seguir comiendo, tienes que abastecerte. Pero si es la misma cantidad de personas que tienen que comprar y les limitas el tiempo de compra, o sea, pones horarios restringidos, lo que haces es que la misma cantidad de personas se junte en periodos más cortos. Correcto. Nuevamente lo que estamos haciendo es favoreciendo la aglomeración, no yendo en contra, ¿no? Entonces hay algunos detalles de esos tipos de detalles que tienen que cambiarse y mejorarse. O sea, claro, la amplitud debería ser mayor, ¿no? Claro, y yo sumaría ahí muchas cosas más. Además, gente con muchos problemas económicos no tiene para comprar 1 o 2 veces a la semana, tiene que hacer el dinero para el día siguiente gastarlo en su alimentación. Es algo cíclico, lo que obliga a salir todos los días y no hacer compras programadas 1 o 2 veces a la semana como se pedía. No se puede pedir eso. Salió a la luz, por ejemplo, el poco porcentaje de personas que tienen refrigerador en su casa. Tampoco pueden comprar mucha cantidad, así tuvieran el dinero,
porque no se puede mantener, la comida se malograría. Vamos sumando aristas al mismo problema y además, ya si hablamos de una sociedad desordenada, tampoco salimos con orden, ¿no? Porque una cola en un mercado, por más larga que fuera, podría hacerse conservando la distancia social. Y si a eso le sumamos que pusimos la lupa sobre los mercados 60 días después de iniciar la pandemia, cuando sabíamos que los mercados eran un desorden y un foco infeccioso mucho antes de la pandemia, ya vemos que se van sumando los problemas, ¿no? Así es, pero fíjate, yo empiezo a ver que creo que los problemas existen, pero hay que ver la solución. Y si tú no encuentras la solución viendo la realidad, o sea, si sabes que la gente es desordenada, pues deberías tomar en cuenta esa característica, porque ¿qué es lo que sucede? Si tú les dices que en 4 horas tienen que comprar 800 personas, yo no voy a respetar una cola porque sé que no voy a llegar a comprar nunca. O sea, porque no va a alcanzar el tiempo. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que desordenarme para tratar de llevar el pollo, que me alcance el pollo, lo que sea. Entonces, el mismo hecho de decir, mira, como antes, se cierran los sábados o no se atienden los domingos ahora, lo que hace es nuevamente restringe más los tiempos de atención y hace que mucha más gente se desordene. Y es ese tipo de variables que hay que tener en cuenta. Adicionalmente, lo que vemos es que yo digo, o sea, no estoy criticando a las autoridades, creo que hay muy buena intención, pero falta también tener algunos criterios adicionales. Se ha hecho muy poco énfasis en lo que es el cuidado, la forma del cuidado. A todos nosotros nos dicen cuídate, pero la verdad es que no sabemos cómo cuidarnos. La mayoría de nosotros no sabemos qué tipo de mascarilla usar. Te dicen, usa mascarilla, sí, pero ¿qué tipo de mascarilla? Es que cualquier mascarilla sirve. Es que nos dicen no deberíamos, qué sé yo, debemos lavarnos las manos 30 segundos y muere el virus, pero nos dicen que hay que hervir la ropa 1 hora para que muera el virus. Entonces, como que son temas contradictorios que al final uno termina dudando de lo que se dice, ¿no? No se ha hecho podría hacerse, no hablemos del pasado, debería hacerse una campaña mucho más estricta sobre cuáles son las verdaderas formas de higiene, cuánto debes usar la mascarilla, dónde, por qué debes lavarte las manos. Otro tema que ha limitado, por ejemplo, que se ha limitado es el tema del delivery. El delivery lo que hace es limita, o sea, disminuye la cantidad de contactos, porque hay una sola persona que lleva y trae las cosas. Si yo controlo la calidad de la sanidad del que hace el delivery, estoy protegiendo a 10 familias. Cuando no hay delivery, cada una de esas familias tiene que ir a comprar y se multiplican los contactos. Es verdad, entonces, en China, por ejemplo, nunca se paró, ¿no? Nunca se paró el tema del delivery, siempre estuvo permitido y hubiera aliviado además económicamente a algunas familias. Ahora, está el tema de los protocolos que tendrían que ser estrictos porque si no también eso se convierte en un vehículo de contagio. Así es, pero estrictos, pero sobre todo bien comunicados, ¿no? Que es el tema. Porque debemos partir de una cosa, o sea, uno puede ser desordenado, pero no suicida. O sea, nadie quiere morirse. Si es que yo me porto mal en este caso, es decir, salgo y me infecto, no lo hago porque me quiero infectarme, o sea, no es que soy suicida, lo hago porque necesito algún tipo de las cosas. Para mí es muy importante algún tipo de esas cosas que no puedo obtener en este momento. Entonces, si partimos de eso y le enseñamos a la gente cómo cuidarse, o sea, si estoy obligado a salir, enséñeme cómo cuidarme. Si necesito comprar, facilítenme la compra, la posibilidad de compra. El tema del delivery es un tema fundamental. Si 10 personas salen a comprar, cada una de ellas son 100 contactos. La posibilidad de que entre ellas se toquen son 100 contactos. Si hay una persona que hace el delivery, esos 100 contactos se limitan a 12 contactos o a 11 contactos. 11 veces solamente se tocan las personas. Entonces, es ese tipo de cosas que ya nos toca a los ciudadanos, ¿no? Tampoco hay que responsabilizar tanto a las autoridades, sino a los ciudadanos empezar a pensar de una manera más práctica cómo hacemos para protegernos entre nosotros. Correcto. ¿Y sientes que las autoridades, y digo las autoridades porque están todos los niveles ahí incluidos, desde el Ejecutivo hasta los gobiernos locales, provinciales, regionales, etcétera,
están por esa línea, han agarrado el hilo de cómo ayudar a la población a ponerse menos en riesgo. Tengo la impresión de que primero se han ido por el lado más de hacer normas y exigir digamos, que se cumplan las normas como si la autoridad no dependiera de la capacidad de la gente de cumplirlos. Yo creo que se han hecho muchas normas que no han sido normas lógicas, ¿no? Es decir, han sido normas hechas para ser desobedecidas. Creo que poco a poco están entendiendo que eso se está dando. O sea, lo que vemos ahora mismo, la extensión de esta cuarentena por un mes más. Muchos de nosotros sabemos que no se está cumpliendo, que hay muchísima gente cada vez saliendo porque está obligada. Pero es como diciendo, o sea, yo te ordeno, yo sé que no lo vas a cumplir, pero mi responsabilidad queda intacta, yo te dije que no. Entonces un poco que se está jugando se está jugando un poco a la autoridad y a la ley cuando se sabe que esa ley no va a poder ser cumplida tal cual, ¿no? Claro, y leyes no aterrizadas están condenadas a ser vulneradas, ¿no? Así es, claro, tú no puedes ordenar algo que no se puede cumplir. En este caso lo que tienes es que ayudar al que no puede cumplir a protegerse. Y entonces en ese momento es que debería cambiarse. Y el camino está por el lado de la pedagogía primero. O sea, yo sé que es una cosa que se repite mucho, pero la verdad es que no se ha hecho. O sea, realmente que la gente sepa qué cosa es la manera de protegerse cuando está obligado a hacerlo, no lo hace. Y por eso tenemos, y en las entrevistas que ustedes hacen y todo eso, gente que dice, yo me protejo tomando mi agua de Kion, ¿no? Porque al final, si no me queda otra cosa, termino creyendo en cualquier otra opción simplemente para tranquilizarme. Perfecto. Muchísimas gracias, Rolando, por haber participado con nosotros. A ustedes, muchas gracias y cuidémonos todos, pues. Hay que cuidarnos todos, hay que cuidarnos todos, es verdad. Rolando Arellano, presidente de Arellano Consultoría, ha estado con nosotros hablando de este tema. Mucho por hacer en una sociedad que tiene el 70% de informalidad. Totalmente, cuando nos llegó la pandemia, ¿no es cierto? Y magia no se va a hacer, las cosas no se van a solucionar porque necesitamos que se solucionen. Va a haber que trabajar en ello. Los vecinos del barrio de San Miguel, el distrito de Ignacio Escudero en Sullana, se dieron